corta un Hola, poco. buenas tardes. Se corta un Sí, poco. Muy bien, pues vamos a tratar de iniciar. Doctor Enrique, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? buenas Esperemos tardes. tener mucho público y mucha audiencia para este Bueno, webinar. Adelante, doctor. muchísimas gracias por la Escuchamos. espera. Una disculpa, doctora Brenda. Eh, Realmente aquí la tecnología a veces nos juega rudo, pero bueno, ya estamos listos. Muchas gracias por acompañarnos y a los que han tenido la paciencia de estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pues como antecedentes, si nos podrías decir, doctora Brenda, dónde te ubicas y dar una presentación cortita de quién eres y dónde te podemos localizar. Eh, claro que sí, yo trabajo en el Centro de Química del ICUA y bueno, yo realicé mis estudios de licenciatura precisamente en la UAP, también los de maestría, y en el doctorado estudié en la Universidad de Pensilvania y me especialicé en el área de nanomateriales. Posteriormente hice un postdoctorado en el área de nanomedicina y actualmente pues mis intereses son precisamente el desarrollo de nuevos nanomateriales, compositos y también de nanoplataformas con aplicaciones biomédicas. Si gusta, comienzo para no retrasar un poquito más y ya Sí, sí. después, si tienen algunas preguntas. Bueno, pues para algunos de ustedes probablemente no están muy familiarizados con lo que es un nanomaterial. Entonces, primero quisiera que nos entendiéramos y supiéramos qué son los nanomateriales. En esta imagen que están viendo aquí, muestro diferentes objetos que tienen diferentes tamaños en una escala de nanómetros. Vemos desde moléculas pequeñas como el agua, que tienen un tamaño aproximadamente de 0.1 nanómetro, moléculas más grandes como la glucosa de alrededor de 1 nanómetro, nos vamos a macromoléculas, pues algunas proteínas ya tienen tamaños de unos pocos nanómetros, o los virus, aproximadamente 100 nanómetros, 10 veces más grandes encontramos a las bacterias y las crecemos 10 veces más grandes. Tenemos células y 100 veces más grande que una célula, aproximadamente tenemos un grano de sal, y 100 veces más grande que un grano de sal tendríamos una pelota de tenis. Eso para darnos idea, ¿no? De la escala de diferentes objetos con los que hemos escuchado. Pero bien, cuando nos referimos a los nanomateriales, estamos hablando de materiales que al menos una de sus dimensiones caiga en lo que conocemos como el rango nano, es decir, entre 1 y 100 nanómetros. Hago énfasis en que cuando menos una de sus dimensiones, porque si es una esfera, sus 3 dimensiones, largo, ancho, alto, caerían en el rango nano, pero si son materiales como fibras, únicamente 2 de sus dimensiones serían en el rango nano, pero entra dentro de la clasificación. Y si fueran láminas, donde solo una de sus dimensiones cae en el rango nano, pues también estaríamos hablando de nanomateriales. Aquí les pongo otro ejemplo también para que nos demos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. El planeta Tierra, muy grande, ¿no? Todos vivimos en este planeta. Y si comparamos el tamaño del planeta Tierra con el tamaño de una pelota de fútbol, pues sabemos que muchísimas pelotas de fútbol cabrían dentro del planeta Tierra. Estamos hablando de que una pelota de fútbol es aproximadamente 58 millones de veces más pequeña que el planeta Tierra. Y ahora, si pensamos en una nanopartícula de aproximadamente 3.8 nanómetros, también nos daríamos cuenta de que esa partícula es aproximadamente 58 millones de veces más pequeña que una pelota de fútbol. Piense nada más en la cantidad de pelotas de fútbol que podemos meter en la Tierra y esa cantidad es la misma de nanopartículas de 3.8 nanómetros que podríamos poner
en una pelota de fútbol. ¿Sí? Entonces estamos hablando de materiales extremadamente pequeños. Y bueno, ¿por qué son tan interesantes estos nanomateriales? Bueno, pues resulta que los materiales en la nanoescala van a tener diferentes propiedades que los materiales en la macroescala. Y estas propiedades van a depender del tamaño y de la forma del nanomaterial. Hay algún ejemplo habrán escuchado en algún momento de sustancias que se conocen como alótropos, ¿verdad? Alótropos son sustancias que están formadas de la misma sustancia, pero difieren en sus propiedades. Por ejemplo, el diamante y el grafito. Ambos están formados de carbón, pero tienen propiedades diferentes. Ahora, el diamante y el grafito estructuralmente son bastante diferentes, pero también tenemos alótropos que están formados 100% de átomos de carbono, de manera muy parecida al grafito, pero son de tamaño nano. Entonces, al tener tamaño nano, van a tener diferentes propiedades que van a depender del tamaño y de la forma. Estos alótropos, nanoalótropos diría, del carbono, son los que les estoy mostrando aquí. Y tenemos a los fulerenos. Los fulerenos son pelotitas formadas por átomos de carbono y que les estoy mostrando aquí es una pelotita que tiene 60 átomos de carbono. Y a veces le llaman también futboleno precisamente porque los átomos de carbono están formando pentágonos y hexágonos muy parecido a una pelota de fútbol. Ahora, imagínense una malla ciclónica, de esas que están formadas por hexágonos y que la enrollan y forman unos tubitos. Estos tubitos pueden ser unas fibras extremadamente largas y esos son los que conocemos como nanotubos de carbono. Son formaciones hexagonales enrolladas. Y si tuviéramos esa malla y la abrimos, pues tenemos lo que conocemos como el grafeno. Este grafeno precisamente pueden ser láminas donde solo una de sus dimensiones, el grosor de la lámina, caería en el rango nano y por eso es un nanomaterial. Hay varios nanomateriales que son bastante famosos y precisamente por las propiedades bastante interesantes que llegan a mostrar. Lo que están viendo en pantalla se conocen como puntos cuánticos o quantum dots. Son de los nanomateriales más famosos porque se utilizan mucho en diferentes tecnologías. Estos quantum dots son unos cristalitos muy pequeños. Aquí les muestro una imagen en microscopía electrónica para que vean, esta es una magnificación. Cada uno de estos puntitos vendría siendo un quantum dot. Aquí vemos en magnificación, vemos que tiene un ordenamiento muy, muy, muy claro. Estamos hablando de un cristalito. Y estos en específico que están viendo en la imagen son semiconductores de selenuro de cadmio. Pero ustedes pueden ver que estos materiales están emitiendo luz a diferentes colores, ¿no? Diferentes longitudes de onda. Y esto pues lleva a pensar que pues no es común que materiales formados del mismo material pues tengan propiedades tan diferentes. Y en este caso, la única diferencia entre estos materiales que emiten en colores diferentes es su tamaño, porque todos están formando del mismo material semiconductor. Entonces, cuando nosotros tenemos un material en el rango nano, pues sus propiedades son diferentes. Otros materiales bastante interesantes y que son muy útiles son las nanopartículas magnéticas. El caso que les estoy mostrando aquí son óxidos de hierro. Aquí en la imagen pueden ustedes ver cómo cuando se le coloca un imán cerca a una suspensión de nanopartículas de óxido de hierro, parece que el imán está atrayendo al líquido. En realidad, el imán está atrayendo a las nanopartículas, pero las nanopartículas están tan bien dispersas en el líquido que pues tenemos, a todos los sentidos, tenemos un líquido magnético. Hay ejemplos muy bonitos también. Esta imagen de aquí abajo que están viendo es de una sustancia llamada ferrofluidos. Estos ferrofluidos fueron
creados en la NASA y hay algunos videos muy bonitos porque por la densidad que tiene, por la viscosidad del líquido en el que están suspendidos las nanopartículas, se llegan a ver incluso estos picos que corresponden a las líneas de magnetización. Y bueno, ustedes pueden pensar que las nanotecnologías, las nanopartículas son algo muy reciente, ¿no? Porque recientemente estamos escuchando mucho de los nanomateriales, pero en realidad los primeros vestigios que se tienen acerca de los nanomateriales, del uso de nanotecnología, por así decirlo, es desde la época de los romanos. Y esta imagen que están viendo corresponde a un objeto bastante interesante llamado la copa de Licurgo. Esta fue realizada en el siglo IV, en la época de los romanos, y la característica, lo que la hace bien interesante, es que la vamos a percibir de diferente color dependiendo de la posición donde incide la luz. Es decir, si la luz está del lado de ustedes, donde la estamos viendo enfrente de la pantalla, la copa va a aparecer de color verde. Ahora, si la fuente de luz la colocamos dentro de la copa, entonces está la luz, después la copa y después sus ojos, la copa va a aparecer de color rojo. Y el motivo precisamente por el cual esta copa tiene ese comportamiento es por la presencia de nanopartículas de oro y plata en la superficie de la copa. Hay otros ejemplos de nanotecnología utilizada en los vitrales de iglesias medievales. Esta es de la iglesia de Notre Dame, en donde vemos como hay colores muy intensos en algunos vitrales. Y lo curioso, si no se habían puesto a pensar en eso, es que los colores son tan vibrantes como lo eran hace casi 1000 años. No se decoloran. Si ustedes piensan en algún colorante, algo cuyo color no se desvanezca después de tantos años, pues es una cosa fabulosa. Y el motivo por el cual los colores son tan intensos, precisamente es porque utilizaron nanopartículas para tener estos colores. Aquí muestro algunas de las nanopartículas que se pueden utilizar para obtener esos colores. Principalmente utilizaban nanopartículas de oro y de plata de diferentes tamaños y de diferentes formas. Precisamente por lo que habíamos mencionado, que nanomateriales de diferentes tamaños y formas tienen diferentes propiedades. En este caso estamos hablando de propiedades ópticas, o sea, colores. Y vemos cómo hay algunas nanopartículas que van a producir el color azul o el color azul más claro, o así tipo dorado, o verde, o rojo. ¿Sí? Todas estas son nanopartículas de plata, de oro, esferas de diferente tamaño o prismas. Voy a hablar en específico de nanopartículas de oro en este momento. Me gustan mucho, en lo personal, las nanopartículas de oro. Me parece un material fascinante. Imagínense que ustedes tienen un anillo de oro y de alguna manera pudieran cortarlo en pedacitos cada vez más pequeños hasta el punto que empezaran a caer en el rango nano. O sea, que tuviéramos pedacitos tan pequeños que una de sus dimensiones fuera al menos 100 nanómetros. Aquí tengo una imagen de microscopía electrónica, porque cabe mencionar que estos materiales son tan pequeños que no solo no los podemos ver a simple vista, sino tampoco podemos verlo a través de un microscopio común que utiliza luz normal, sino tenemos que utilizar un microscopio muy especializado que se llama microscopio electrónico. Aquí vemos estas esferitas, es oro sólido, igualito que el que ustedes llegan a tener en un anillo o en algunos aretes, lo único que es tamaño nano. Entonces, todas estas son esferitas de oro, lo único que cambia es su tamaño. Ahora, cuando estas pequeñas esferitas están dispersas, suspendidas en un líquido, van a aparecer de diferentes colores, porque les estoy variando no la forma, no la composición, en este caso estoy variando el tamaño únicamente. Las nanopartículas menores a 30 nanómetros se verán rojas, alrededor de 60 nanómetros se verán color vino tinto, y más
mayores se verán de tonos morados. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener nanopartículas esféricas, pues tenemos nanopartículas, no sé, alargadas, y tipo arrocitos? Bueno, pues también voy a tener variaciones en su comportamiento. Y aquí están los colores que se pueden obtener de este tipo de partículas. Otra morfología muy utilizada es esta. Imagínense que tienen un malvavisco cubierto de chocolate, donde el chocolate vendría siendo una cubierta de oro, ¿sí? Y el malvavisco vendría siendo una perlita de vidrio, por ejemplo. Lo que se puede variar aquí sería el grosor de la cubierta de chocolate o el tamaño del malvavisco, ¿no? Y cuando variamos esos dos parámetros, pues también tenemos materiales que cambian, que varían mucho sus propiedades. Ahora, si nos vamos a tamaños más pequeñitos, en el límite donde entran los nanomateriales, entre 1 y 3 nanómetros, por ejemplo, el oro, que es un metal, es un buen conductor, deja de convertirse como conductor y empieza a comportarse como un semiconductor del tipo parecido a los quantum dots que vimos anteriormente y empieza a emitir luz también. Ahora imagínense todas las posibilidades que podemos tener con un solo elemento, que es el oro. La cantidad de morfologías que podemos obtener, la cantidad de propiedades que podemos obtener con nanomateriales donde podamos variar el tamaño y la forma. Voy a mostrarles un poquito pues cómo formamos las nanopartículas. Las nanopartículas de oro, les dije, imagínense que pudieran tener un pedacito de oro puro y lo cortaran en pedacitos cada vez más pequeños. En la realidad así no es como preparamos los nanomateriales. En la realidad partimos de algo más pequeño y formamos el nanomaterial teniendo cuidado que se quede en un tamaño que sigue siendo nada, ¿no? En este caso, la manera en la que preparamos las nanopartículas de oro es utilizando algo más pequeño, ¿no? Algo más pequeño que las nanopartículas serían átomos. Estoy utilizando átomos de oro de este compuesto que se llama el ácido tetracloroáurico, que contiene iones de oro en estado de oxidación de +3. Este ácido es un sólido amarillo bastante fuerte, tirándole a naranja. Y la solución que están viendo ustedes aquí apenas si tiene color. Es muy tenue, lo cual nos indica que la concentración, la cantidad del oro que estoy empleando es extremadamente baja, ¿no? Prácticamente no tengo nada, tengo una cantidad muy pequeña. Bueno, tengo este oro y ahora lo voy a reducir, ahora lo voy a transformar en el oro sólido del tipo que tenemos en anillos y demás. Entonces utilizo un proceso de reducción para obtener el oro y resulta que la solución que obtengo tiene un color muy intenso. Aquí hago mucho hincapié en la concentración. Aquí nos veíamos una concentración muy baja. Obviamente la concentración de oro sigue siendo la misma, es bastante baja, pero vean la intensidad del color, incluso a concentraciones tan bajas como la que están viendo aquí. Bien, entonces ya quedamos que las nanopartículas de oro esféricas pequeñas van a tener un color rojo intenso, se dicen rojo rubí. Imaginémonos que es el color de una cereza, ¿sí? Ahora, cuando estas nanopartículas sufren agregación, es decir, se pegan unas a otras, pues ya no vamos a tener nanopartículas separadas, sino vamos a tener un cambio de morfología. Ahora nos imaginamos a, no sé, unas uvas, ¿no? Un racimo de uvas, porque ya se pegaron las nanopartículas y observamos un cambio de color, así como el color uva. Ahora, cuando las nanopartículas esféricas rojas separadas se agregan, obtenemos un cambio de color morado. Aquí lo vemos esta muestra, aquí el color rojo indica que las nanopartículas están bien separadas. Esta es una microscopía electrónica nuevamente y vemos que cuando se ponen moradas, tenemos en su lugar racimos de uvas.
Y nosotros como químicos, pues no nada más nos fiamos en nuestros ojos, sino que también vemos los espectros, que aquí me dice, una sola banda corresponde a mi muestra roja, y esta que tiene múltiples bandas corresponde a mi racimo de uvas, ¿ok? ¿Y para qué puedo utilizar? Sí, son muy bonitas esas propiedades ópticas, pero ¿qué uso real podemos ver? Un uso práctico. Bueno, pues muchas de estas nanopartículas son utilizadas para la detección. El ejemplo que les estoy mostrando aquí utiliza precisamente esta propiedad de las nanopartículas de oro de cambiar de color cuando sufren agregación. Entonces, la idea aquí es utilizar hebras de ADN como protección de las nanopartículas de oro. Es decir, las hebras de ADN están envolviendo a las nanopartículas y evitan que se agreguen, ¿sí? Entonces, las recubren. Ahora, como ustedes sabrán, las moléculas de ADN de una sola hebra tienen una alta afinidad a su contraparte. Cuando está la hebra de ADN con con la formación de bases adecuada para sufrir hibridación con la primera hebra, van a formar la doble hélice característica del ADN, ¿sí? Entonces, esta hebra de ADN que originalmente estaría recubriendo y previniendo la agregación de las nanopartículas de oro, si le pongo en presencia de la hebra complementaria con la secuencia adecuada, pues se va a olvidar de mis nanopartículas de oro y va a preferir la hibridación, ¿sí? Entonces, se va a hibridar, mis nanopartículas de oro van a perder la protección que les proveía y voy a observar un cambio de color. Entonces, la presencia de la hebra complementaria a mi ADN lo puedo observar como un cambio de coloración. Ahora, si están presentes hebras de ADN que no son complementarias, pues el proceso de hibridación no va a suceder, entonces no va a haber un proceso de agregación y mi muestra va a permanecer del color rojo característico de las nanopartículas de oro bien separadas. Hay muchísimos más ejemplos donde se han utilizado las propiedades ópticas del oro. Este también es bastante común, incluso se ha comercializado. Este es un ensayo que sirve para detectar la hormona HCG que se produce durante el embarazo. Entonces, en este caso, pues también se toma ventaja de que las nanopartículas de oro son funcionalizables muy fácilmente. Se pueden funcionalizar con muchas moléculas de origen biológico o no biológico muy fácilmente. En este caso, las nanopartículas de oro están funcionalizadas con un segundo anticuerpo contra la HCG. Entonces, en presencia de la HCG, pues la HCG va a interaccionar con la molécula que está unida a mis nanopartículas de oro y posteriormente, por capilaridad, pues se van a empezar a mover. Van a llegar a un lugar donde tengo un anticuerpo que interacciona también con la hormona HCG y van a formar un ensayo tipo sándwich, donde la presencia de la hormona HCG va a estar visualizada por la presencia de las nanopartículas de oro. Básicamente voy a ver una línea rosita aquí y se llevó a cabo este ensayo tipo sándwich. Posteriormente, pues necesito tener mi control para asegurarme que el flujo, que las nanopartículas recorrieron adecuadamente el sitio de interés. Y bueno, aquí está esta línea control, se observaría por las nanopartículas que no hayan interaccionado con la hormona HCG. Entonces, si no hay presencia de HCG, únicamente voy a ver una línea aquí. Si hay presencia de HCG, voy a tener mi línea control y mi línea de positivo a la hormona HCG. Bueno, más recientemente, pues se han desarrollado debido a la necesidad de identificar contagios de COVID, pues se han desarrollado muchos métodos de detección. En este caso, también se utiliza el mismo principio de visualizar por la presencia de una línea roja
pero se utilizan dos tipos de nanopartícula de oro funcionalizada, una con el antígeno del COVID y otra con un IgG de conejo. Lo interesante aquí es que este ensayo se propone para determinar simultáneamente la presencia de los anticuerpos IgM e IgG. Entonces, también la misma tirita estaría funcionalizado con el anticuerpo anti-IgM o anti-IgG, y las nanopartículas que interaccionan con cada uno de los anticuerpos igualmente formarían un ensayo tipo sándwich y me mostrarían la presencia de cada uno de los anticuerpos, y de igual manera necesito tener mi línea control donde está funcionalizada con el anti-IgG de conejo. Otro ejemplo más voy a mostrarles. Este también es para la detección de COVID. Este es un poquito diferente, es incluso más simple, ya que se propone que muy sencillamente en el momento se realice una toma de muestra con un hisopo nasal y se introduzca esta muestra en una prueba de laboratorio que va a contener un líquido mezclado con nanopartículas de oro que están conjugadas a una molécula capaz de enlazar al nuevo coronavirus. Entonces, si se detecta la presencia del coronavirus, pues el coronavirus va a actuar como un pegamento y va a unirse a numerosas nanopartículas. Entonces, esto va a generar obviamente un cambio de color porque está habiendo un cambio de tamaño, y al mismo tiempo se observa un precipitado debido a la agregación de las nanopartículas junto con el virus. Entonces, estas son pruebas muy útiles, muy sencillas, que pueden ser visualizadas sin ningún tipo de instrumentación muy especializada. Simplemente con nuestros ojos podemos ver la presencia de este virus en este caso. Bueno, hay otros tipos de nanopartículas que son utilizados en medicina. De hecho, las nanopartículas que son utilizadas en medicina, pues en específico, hay dos vertientes donde se realiza mucha investigación. Una es hacia la visualización de la enfermedad en el área de imagenología, y la siguiente es en la de acarreo de medicamentos. Lo interesante de esto es que dentro de la misma nanopartícula yo puedo introducir algo que me ayude a visualizar el problema, la enfermedad, el sitio de interés, y al mismo tiempo adicionarle algún tipo de medicamento. Entonces, el uso de nanomateriales en medicinas pues, nos abre mucho las puertas de lo que podemos hacer. Y de hecho, esto tampoco es nuevo. Las primeras nanopartículas diseñadas como medicamentos, pues fueron desarrollados en los 60 del siglo pasado, y son precisamente unos materiales que conocemos como liposomas. Estas liposomas son nanopartículas que están formadas por lípidos muy parecidos a los que tenemos en el cuerpo formando nuestras células. Aquí se busca utilizar componentes que sean obviamente biocompatibles y de preferencia biodegradables para que no tengamos problemas con la excreción de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, por una parte se desarrollaron estas nanopartículas formadas de lípidos, y una vez que también se desarrolló el campo de los polímeros, es decir, de los plásticos, cuando tuvieron su boom, también se desarrollaron plásticos, que no les llamo plásticos, les llamamos polímeros, que se pueden utilizar también para formar nanopartículas. Estos polímeros deben de cumplir también ciertas condiciones, deben de ser biocompatibles y biodegradables. No vamos a meter un plástico que utilizamos en una bolsa de mandado, ¿verdad? Lo interesante de estos materiales son que al deshacerse, porque son biodegradables, pues pueden tener lo que conocemos como una liberación controlada del fármaco.
Se van deshaciendo y van liberando el fármaco. Y bueno, aquí vemos varios ejemplos de nanopartículas de lípidos, nanopartículas de polímeros. Aquí voy a hacer un hincapié. Hubo un momento en el que se desarrolló un tipo de polímero especial que conocemos como polietilenglicol o PEG, voy a referir como PEG, que es lo que se desarrolló aquí más o menos en los 90, porque se determinó que la adición de PEG hace que las nanopartículas permanezcan un mayor tiempo en el sistema vivo. Porque sabrán que uno de los problemas que nos enfrentamos cuando diseñamos nanopartículas es precisamente nuestro mismo sistema inmune. Porque si recuerdan, cuando les enseñé la imagen de los diferentes tamaños, pues este tipo de nanopartículas va a tener tamaños muy parecidos a los virus. Y los virus pues no son buenos. Nuestro sistema inmune está diseñado para eliminarlos. Entonces tenemos que inventar algunas aproximaciones para de alguna manera engañar a nuestro sistema inmune. Y se ha determinado que la adición de PEG hace a las nanopartículas de cierta manera invisibles hacia el sistema inmune. Entonces esta adición de PEG pues, le abrió muchas más puertas. Y bueno, hay más tipos de nanopartículas que se han desarrollado y se siguen desarrollando. Las más novedosas y de las que se está trabajando mucho últimamente también, es en estos materiales que les llamamos que responden a estímulos. Estímulos, bueno, hay polímeros ahora que les decimos materiales inteligentes que cambian de propiedades dependiendo del medio ambiente, como condiciones diferentes de pH o de temperatura. Un ejemplo es un polímero que a cierta temperatura es soluble en agua y a otra temperatura es insoluble en agua. Y esto es bastante relevante porque en ocasiones los tejidos enfermos tienen diferentes condiciones de pH precisamente y de temperatura. Entonces, esto tiene bastante relevancia. Y bueno, entonces, muchas de estas nanopartículas quedamos que están formadas ya sea por lípidos o por polímeros. Y en ambos casos, estamos hablando de lo que decimos moléculas anfifílicas. Cuando hablamos de moléculas anfifílicas, estamos refiriéndonos a moléculas que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Entonces son moléculas muy interesantes porque tienen una parte que les gusta algo y otra parte que les gusta otra cosa, muy diferentes, pero están unidas de manera covalente, no pueden escaparse, no se pueden romper. Entonces, si tengo un cierto número de este tipo de moléculas y las tengo en un medio acuoso, pues la parte hidrofílica le va a gustar estar expuesta, pero la parte hidrofóbica va a tratar de esconderse de ese ambiente hostil. Entonces, va a encontrar maneras de autoensamblarse de tal manera que minimice las interacciones desfavorables y obviamente maximice las interacciones favorables. Una molécula muy común dentro de las moléculas anfifílicas son lo que conocemos como fosfolípidos. Fosfo por el grupo fosfato y es un lípido. Es del mismo tipo del que tenemos nosotros en cada una de nuestras células. En la pared celular tenemos fosfolípidos, ¿no? Estos fosfolípidos, pues precisamente tienen una parte hidrofílica, que estoy aquí englobando en mi círculo rojo, y una parte hidrofóbica, que estoy mostrando aquí, que son mis cadenas, ¿no? Entonces, los fosfolípidos que forman la pared celular de las células, de los animales, tienen una parte hidrofílica, una parte hidrofóbica, y son moléculas anfifílicas. Ahora, esta molécula dependiendo del tamaño de la parte hidrofóbica y del tamaño de la parte hidrofílica, va a tener cierta morfología. La molécula individual va a tener cierta morfología. Lo interesante también es que nosotros vamos a poder modular, se puede modular el tamaño de la parte hidrofílica y de la parte hidrofóbica. Entonces yo voy a poder modificar la morfología de mi molécula.
más o menos de este tipo que están viendo aquí. Y tengo mi cabecita hidrofílica y mis cadenas hidrofóbicas. Entonces, cuando la parte hidrofílica es mucho más grande con respecto a la parte hidrofóbica, la morfología que va a adoptar mi molécula es parecida a un cono. ¿Sí? Si no es tan dramática la diferencia entre la parte hidrofílica e hidrofóbica, probablemente tenga yo una morfología del tipo de cono truncado. ¿Sí? Si tengo una parte hidrofílica e hidrofóbica semejante, voy a adoptar una morfología cilíndrica. Y si la parte hidrofóbica es más grande que la parte hidrofílica, probablemente tenga yo una morfología de cono truncado, pero ahora invertido. Ahora, ¿qué sucederá cuando yo junte muchas de estas morfologías? Por ejemplo, si tengo un grupo de conos y los trato de unir, bueno, pues voy a terminar con una esferita que la conocemos como micelas esféricas. Si tengo estos conos truncados, voy a terminar con morfologías del tipo micelas cilíndricas o bien bicapas curveadas, ¿no? Dependiendo del ángulo de curvatura que me vaya a proveer este cono truncado. Si tengo cilindros, va a ser una bicapa mucho más plana, porque cuando yo junto cilindros a otros, me va a dar algo mucho más plano. Y si tengo el cono invertido, probablemente voy a tener micelas inversas. Bueno, esto es importante porque como cuando yo trabajo con nanomateriales no puedo agarrar con pincitas molécula con moléculas. Necesito buscar condiciones que favorezcan este tipo de morfologías, que se agreguen como yo quiera que se agreguen. Y bueno, los lípidos van a poder adoptar y ya se han desarrollado numerosas morfologías de nanopartículas. Tenemos las liposomas, muy famosas que hemos visto, y otro tipo de nanopartículas lipídicas. Aquí le llamamos nanopartículas sólidas de lípidos y hay diferentes tipos de morfologías. Aquí hay una bastante peculiar que le llaman cubosomas. Dentro de las liposomas, pues son bien interesantes, la verdad, son las primeras que se descubrieron y no han pasado de moda porque siguen siendo bastante útiles. Se desarrollan nuevas morfologías, nuevas tecnologías, pero las liposomas se siguen investigando bastante. Sí, claro, se han hecho modificaciones, pero una de las características que hace a estas liposomas tan útiles, tan interesantes, es que las liposomas son capaces de incorporar tanto drogas hidrofílicas, porque tienen aquí un centro, una parte con agüita, como drogas hidrofóbicas, que podrían ser incorporadas dentro de la bicapa. ¿Sí? Recuerden que la cabecita es la parte hidrofílica y las cadenas son hidrofóbicas. Entonces aquí tengo agua, básicamente, una solución acuosa, aquí tengo una solución acuosa, la droga hidrofílica que le gusta estar en agua puede estar incorporada aquí, y la droga que no le gusta estar en agua puede incorporarse en la parte hidrofóbica dentro de la misma liposoma. Las liposomas también pueden ser conjugadas con algunos ligantes para que se depositen en sitios específicos. Hasta que encuentran el lugar que les gusta al ligante, ahí se quedan. Entonces va a haber una deposición mayoritaria en ciertos sitios de interés. O bien pueden ser funcionalizadas con este polímero que les digo, con el PEG, para hacerlas prácticamente invisibles al sistema inmune. Esto es lo que más se utiliza en estos tiempos, porque se ha encontrado que el hacerlas invisibles es lo que mejor funciona incluso mejor que hacerlas, que funcionalizarlas con algún ligante para que se depositen en un sitio en específico. Aquí está una visualización, cómo se vería esta liposoma en 3 dimensiones. Aquí está, vean la parte hidrofóbica aquí, la parte hidrofílica por dentro y por fuera, aunque veamos esta representación en 3D,
no es tan real porque el grosor de la bicapa realmente es muchísimo más angosto que el diámetro de la liposoma. Esta que están viendo aquí sí es una micrografía, esta sí es una fotografía, micrografía de microscopía electrónica de transmisión criogénica. Se congelaron las liposomas y se visualizaron, ¿no? Entonces, aquí se ve el grosor de la bicapa y adentro pues hay solución acuosa y por fuera también. Se puede ver que está muy ordenada. Los lípidos se ordenan de una forma que van a maximizar las interacciones favorables en la parte hidrofóbica y minimizar las interacciones desfavorables de la parte hidrofóbica. ¿Vale? Aquí les muestro otra fotografía de una nanomedicina que se utiliza bastante, se llama Doxil, y es la formulación liposomal de doxorubicina. Doxorubicina es un citotóxico, se utiliza para tratar el cáncer, y la formulación pues es otra medicina, en este caso es una nanomedicina que va a tener propiedades diferentes a la doxorubicina que no está encapsulada. Entonces aquí de una droga pues saco dos, ¿no? Porque una que es la normal, sin encapsular, y la otra que es encapsulada. En este caso el Doxil se utiliza para tratar este sarcoma de Kaposi y precisamente por las características que tiene de que está dentro de una liposoma. Y bueno, aquí hay otras nanopartículas lipídicas, las liposomas no son las únicas, dentro de los lípidos se ha hecho muchísima investigación más. Estas nanopartículas se empezaron a desarrollar con la idea de incorporar ácidos nucleicos. Hay muchas terapias donde se requeriría la inserción de ácidos nucleicos, pero el ácido nucleico tiene varios problemas, entre los que encontramos que son muy fáciles degradables. Si no tienen protección, los degradan muy fácil las enzimas. Y también que tienen una carga muy alta, o sea, están cargados negativamente, tienen muchísimas cargas. Entonces son bastante difíciles de administrar. Entonces, pues una alternativa es incorporarlo dentro de nanopartículas. Y dentro de las nanopartículas, pues los lípidos pues son una excelente alternativa. Los dibujos que están viendo aquí pues son unas representaciones de nanopartículas de lípidos en donde se utiliza colesterol, moléculas de colesterol. El colesterol se utiliza bastante dentro de la formación desde liposomas a diferentes tipos de nanopartículas lipídicas para proveerle de cierta estabilidad, de cierta rigidez a la estructura. Y en este caso, debido a la alta concentración de cargas negativas del ácido nucleico, pues se utiliza lípidos catiónicos, precisamente. Entonces, mediante interacciones electrostáticas se puede tener un complejo aquí que puede estar suficientemente encapsulado para su administración. Y bueno, también el lípido que no falta es el que contiene la parte de PEG, que les dije que ya se utiliza en prácticamente todas las formulaciones porque ayuda mucho a la invisibilidad de la nanopartícula. Y bueno, en este tipo de nanopartículas lipídicas no se sabe exactamente cómo están por dentro. Se sabe que está sólida, no es como la liposoma que tiene el centro líquido, ¿no? Son sólidas, pero bueno, estas son propuestas de cómo están por dentro. No sabemos exactamente cómo se ordenaron los lípidos adentro. Lo que sí sabemos es que la idea es precisamente eso, que recubran al ácido nucleico y que se pueda utilizar como una nanopartícula de entrega, que lo cubra, lo proteja y lo libere donde se necesite. Entonces, esas nanopartículas pues son muy interesantes. Bueno, dentro de los ácidos nucleicos hay diferentes tipos de ácidos nucleicos. Aquí les voy a
platicar un poquito acerca del desarrollo de tecnologías paralelas. Por una parte, desarrollo de nanopartículas de lípidos, lo vamos a ver aquí en esta línea azul, y por otra parte, el desarrollo de un ácido nucleico específico, el ARN mensajero, que fue descubierto su función en 1961, muy cerca de cuando fueron desarrolladas las liposomas. Y bueno, sus caminos se juntaron en algún momento. Se les ocurrió desarrollar formulaciones que contenían ARN dentro de liposomas, y eso estamos hablando de hace 45 años que se les ocurrió eso. Empezamos a ver la manera de proteger esos ARN mensajeros que están tan interesantes. Posteriormente, unos 12 años después, pues se desarrollaron formulaciones de, ahora no liposomas, sino de otras nanopartículas lipídicas que ya incorporaban estos lípidos catiónicos, ¿no? Para tratar de estabilizar las cargas del ARN. En el 93 se desarrollaron formulaciones liposomales como vacunas de la influenza. En el 93. Y si seguimos, en el 2014 se llevó a cabo el primer clinical trial de nanopartículas de lípidos con ARN para tratar el cáncer a través de inmunoterapias, ¿no? Entonces ya estamos hablando, ya se está desarrollando mucho la tecnología. En el 2017 también hay clinical trials de nanopartículas lipídicas que contienen ARN mensajero también, como vacunas de la influenza. Estamos hablando de 2017 y no sé si se enteraron, pero a finales del 2019 pues se descubrió una nueva enfermedad que atacaba a los humanos y pues generó la pandemia que no acaba, y se necesitaban vacunas con urgencia. Pues resulta que la tecnología que se tenía, la tecnología que están viendo, realmente no es tan nueva, pues permitía generar vacunas con ARN mensajero y nanopartículas de lípidos. Y así es que en el 2020 se obtuvo la autorización de emergencia para la inoculación en la población de dos tipos de vacunas que precisamente tienen esta misma tecnología que hemos estado viendo. Las vacunas son la de Pfizer Biotech y la de Moderna. En México no se comercializó, bueno, no se compró, nos donaron al final, ya cuando se había vacunado, las vacunas de Moderna. Algunas personas nos vacunaron con Moderna, pero la de Pfizer, una buena parte de la población fue vacunada. Y la fórmula de ambas vacunas es muy parecida y es principalmente lo que hemos estado viendo en esta segunda parte de la charla. Y básicamente, como les mencioné, contienen colesterol para proveer esta rigidez a las nanopartículas de lípidos. Contiene un lípido de tipo anfifílico que genera estas esferitas. Contiene un lípido que va a tener una parte de PEG, aquí vemos desde su nombre es el PEG, aquí también tiene PEG, polietilenglicol. En ambos casos es lo mismo, colesterol, el lípido que contiene PEG, y la diferencia es el lípido catiónico que introducen. Recuerden, este lípido catiónico se utiliza para contrarrestar las cargas del ARN mensajero y también para poder desintegrar la partícula, porque tampoco sirve que sea demasiado estable si nunca libera la molécula de interés, en este caso el ARN mensajero, pues tampoco nos sirve mucho, ¿no? Entonces, aquí les muestro las estructuras químicas de los componentes. Tenemos el colesterol, tenemos el lípido, recuerdan que les dije una parte hidrofílica y las cadenas hidrofóbicas, los lípidos
que contienen PEG, que también lo podría yo poner esto aquí, tienen una cabeza hidrofílica, pero más grande porque contienen el PEG, este es el PEG. En ambos casos, este es el que se utiliza para la formulación de Pfizer y este es el que se utiliza para la formulación de Moderna. Y cada uno ha desarrollado sus lípidos catiónicos. Ahí es donde radica, digamos, el meollo del asunto. Ese es donde tienen su patente muy importante. Y los nuevos lípidos catiónicos se siguen desarrollando. Bueno, ya vimos cómo nos llegó a nosotros esta nanotecnología. Muchos de ustedes ya lo tienen dentro del cuerpo y son básicamente estas nanopartículas, esta nanotecnología que se ha venido desarrollando en las últimas décadas. Y esta es una imagen de la manera en la que se piensa que estarían el interior de estas nanopartículas, de las vacunas. Como les dije, no se sabe a ciencia cierta cómo están por dentro los lípidos, pero bueno, esto es una propuesta donde este sería el PEG. Habría los lípidos catiónicos, que también les decimos lípidos ionizables, el fosfolípido normal, la parte del colesterol y el ácido nucleico, que puede ser pues, diferentes, ¿no? El mensajero, diferentes. Bueno, con esto concluyo mi plática. Solo quiero mencionar algunos puntos claves. De que los nanomateriales van a tener las propiedades que dependen del tamaño y de la forma que tienen. Los nanomateriales pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones tecnológicas y bueno, también los nanomateriales tienen mucho potencial en aplicaciones biomédicas. Bueno, con eso termino mi presentación y estaré feliz de responder algunas preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. ¿Comentarios, doctor Enrique? Pues fascinante estas nuevas tecnologías, muy revolucionarias, definitivamente. Entonces, esperamos que los muchachos estén poniendo mucha atención porque les toca un mundo nanotecnológico, seguramente. Que ya está aquí, o sea, no Ya sabemos, pero ya está aquí, ya muchos lo tienen ya dentro de su cuerpo, de hecho. Muy interesante. Sí, ya están dentro de, pues yo creo que es aquí los comentarios, pues muy interesante, muchas felicitaciones por el tema tan interesante, tan pues en moda, ¿no? Porque ahora todo es con nanotecnología, nanomedicina, nanociencias y muchas otras actividades que hacemos directamente. Y, por ejemplo, en laboratorio, pues ya no son los grandes volúmenes de reactivos, ¿no? Sino son pequeñitos. ¿Qué nos dices al respecto? Aquí nos dicen. Pues sí, trabajamos con cosas pequeñitas. También es muy importante la dosis. Siempre queremos mantener dosis pequeñas. Una de las premisas importantes de la nanomedicina es que sea el tratamiento más puntual. Utilizamos nanopartículas que vayan al sitio de interés, donde nos interesa, para de esa manera minimizar los efectos secundarios, que cuando tomamos una medicina, pues mucho se nos va ligado, ¿no? Queremos que vaya más al sitio de interés, con eso podríamos minimizar la dosis y mantener controlado. Incluso también se habla mucho de medicina personalizada utilizando esta tecnología, donde tú te puedes sacar tus propias células, las modificas, las tratas como algunos con nanomateriales, con algo, y te las vuelves a introducir. Entonces, también minimizas el posible rechazo a algunas terapias. Pues muy interesante. Aquí se quedan las preguntas. Muchas felicitaciones. Que si tienes espacio para alumnos para recibir. Sí, claro que sí tenemos
se comuniquen conmigo, claro. Muchas gracias. Pues como les decíamos, en este tipo de eventos, bueno, se hace el contacto con los investigadores y pues tienen la buena iniciativa también de invitarlos a participar, a estar cerca de estas investigaciones. Entonces los invitamos también a que se comuniquen y se puedan contactar con nosotros y con los investigadores, quienes también nos apoyan en escribir en la revista de divulgación científica y pues damos a conocer las nuevas investigaciones y nuevos hallazgos que se encuentran ahí. ¿Algo más que decir, doctor Enrique? Así es, pues la invitación, como siempre, ¿no? A que las personas que nos acompañan, pues escriban para la revista, ¿no? Eso siempre lo hacemos. Esperamos, está tan fascinante el tema que vale mucho la pena que lo compartas a nivel divulgación para nuestra revista. Sí, claro. Pues toda la suerte para los chicos que quieren trabajar y participar en estas nuevas investigaciones. Pues, doctora Brenda, muchísimas gracias por tu apoyo. Esperamos despertemos en los chicos el interés por investigar, el interés por estas áreas que son tan importantes, tan interesantes y nuevas totalmente. Sí, claro que sí. Aparte es muy interdisciplinaria, de muchas disciplinas caben en estas nuevas tecnologías. Pues sí, pues si ya no hay nada más que decir, aquí les dejamos nuestros contactos y pues pónganse en comunicación con nosotros, los que hayan asistido. Bueno, vamos a hacer una rifa y vamos a otorgarles un libro sobre esta área. Pues sin nada más que decir, aquí en los canales, pues tenemos muchas preguntas se quedan aquí en el tintero, pero bueno, pues despedimos a la doctora, le agradecemos mucho su apoyo, su paciencia, porque estas cuestiones electrónicas muchas veces fallan, el sistema o el internet, pero bueno, estamos muy, muy contentos de haberte tenido entre nuestros invitados. Muchas gracias por la invitación. Me despido entonces. Hasta luego. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego.